posible vivir de tus sueños? Esto y mucho más lo contestamos en este episodio del Club de Creadoras, el lugar donde tú diseñas tu propia realidad. En este episodio tenemos una invitada increíble que ha logrado vivir de lo que ama y nos cuenta cómo hacerlo. Vamos a verla. Bueno, este es el Club de Creadoras, un episodio muy especial con una invitada increíble, poeta, escritora, periodista y sobre todo una gran líder y activista por difundir y dar voz a la literatura hecha por mujeres. Bienvenida Andrea Mateos, Prepius. Ay, Eri, para mí es un completo honor, un placer estar hoy aquí las dos conversando. Además, vengo un poco a expensas porque te he contado esta mañana, digo, que hoy me voy a dedicar el día para mí misma y digo, prefiero que no me digas nada de lo que vamos a hablar porque así va a ser mucho más orgánico y estoy nerviosa y emocionada. Bueno, yo también estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por estar acá en este Club de Creadoras, que tú eres una creadora increíble. Y bueno, y también difundes a muchas otras creadoras, que eso es espectacular, así que me encantaría que te presentaras. ¿Cómo se presenta Andrea Mateos? Pues yo últimamente, ¿sabes lo que me pasa? Que hago tantas cosas que incluso cuando le preguntan a mi marido, oye, ¿a qué se dedica tu mujer? Dice, pues no sé a qué se dedica realmente. Y a mí a veces me pasa que cuando me tengo que presentar, digo, ojo, lo que decías tú, cuando te dedicas a tantas cosas cuesta un poco definirse o etiquetarse. Entonces, yo últimamente una de las definiciones que doy y con la que me siento más conforme es que soy una mujer híbrida. Una mujer que anda por los recovecos, que se inventa su vida cada día, no creo en las etiquetas, o sea, soy escritora ante todo, poeta fundamentalmente, pero es verdad que yo necesito para vivir y no perder esa ilusión por la vida, que cada día sea distinto. Entonces soy una persona a la que le gusta escribir, a la que le gusta comunicar, a la que le gusta apresar la belleza del mundo y dentro de eso pues me dedico a todas las cosas que me permite mi imaginación y mi creatividad para seguir manteniendo esos objetivos. Qué maravilloso. Y además que yo quiero contar que ella es la presidenta de la Asociación Cultural Las Asilvestradas, cofundadora de la librería y estudio creativo La Botica de las Letras, que si me siguen van a escuchar mucho hablar de este lugar tan mágico e increíble. Y también ha publicado como autora 4 libros. ¿Querés contar de esos libros? Sí, tengo 4 libros hasta la fecha. El primero nació, yo creo que como muchos de los proyectos que tenemos hoy en día, o al menos las mujeres con las que converso a diario, que siempre les pregunto, bueno, ¿cuándo nació tu proyecto? Es increíble porque en el 2020 yo creo que fue un antes y un después y fue como el empujón que a mí me permitió dedicarme o plantearme al menos que me quería dedicar a la literatura al 100%. Entonces en el 2020 lancé mi primer libro, Mis otras primeras veces, luego siguieron 2 poemarios, El sonido de la limerencia, que es Premio Nacional de Poesía 2022, La mujer que brota y el último, que yo personalmente es del que me siento más orgullosa, es Germinativa, que es un libro que es como yo, es muy híbrido, porque es entre ensayo, crónica de viajes, tiene también fotografías, tiene poemas y ahora estoy inmersa en la publicación del 5º libro, que es un ensayo que me han encargado sobre el síndrome de la impostora, hasta ahí puedo contar, pero que si sigo a este ritmo de escritura, esta primavera lo podréis ver también publicado. Bueno, después vamos a hablar de ese tema, ya vamos a entrar. Pero primero que nada te quiero contar que el título de este episodio es ¿Es posible vivir de tus sueños? Es posible. Entonces, Es posible, es verdad que esto, hay mucha gente que dice, esto son las típicas frasecitas de taza de Mr. Wonderful, ¿no? Y aunque es verdad que yo soy muy fan de romantizar nuestra vida, con una dosis de realidad, pero creo que hacernos la vida más bella es importante en nuestro día a día, sí que es verdad que también muestro siempre el lado un poco más oscuro o más realista de lo que supone vivir de tus sueños. O sea, no os voy a mentir, vivir de tus sueños no es una línea constante, o sea, no es que todos los días estés esforzándote y trabajando y que sepas que vas a obtener estos resultados, o sea, un día puedes estar aquí, al día siguiente te puedes caer, luego puedes volver a levantarte. Tiene que ver mucho también la suerte. Conozco a mujeres con muchísimo talento que no terminan de conseguir edificar sus proyectos y no es por falta de talento o de esfuerzo, es porque a veces necesitamos pues esa dosis mágica, ¿no?, que es la suerte. Entonces, es posible vivir, en este caso, de escribir, vivir de nuestros sueños, pero es verdad que hay que ser conscientes de que para poder vivir de ello, si no has nacido en una familia o en una situación privilegiada, pues vas a tener que sacrificar muchísimas cosas, vas a tener que apostar por ti, vas a tener que hacer una muy buena gestión emocional, porque al final, como emprendedor, aunque te apoyes en otras personas, solo te tienes a ti misma.
y sobre todo hacer y tejer una buena red de contactos, que eso es uno de los motivos por los que fundé las Asilvestradas, porque digo, a mí nadie me ha regalado nada, pero soy consciente de que soy una persona privilegiada y quiero aprovechar parte de los privilegios que yo tengo para ayudar a otras compañeras que están empezando, aunque solo sea simplemente facilitándoles una información que a mí me hubiera gustado que me contaran en su día. Que eso parece que en el mundo de la cultura cuesta mucho. Eso lo decía también Eva Gallú, dice, jolín, ¿por qué cuesta tanto contar las cosas como son? O sea, entonces yo creo que la red de apoyo mutuo es fundamental para dedicarnos a lo que nos gusta. Sobre todo porque yo pienso que si a ti te va bien, es más probable que a mí me vaya bien. Entonces, aunque solo sea por ese impulso egoísta, creo que nos conviene que a todas nos vaya muy bien. Como mujeres sobre todo también, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo sería ese camino para cumplir ese sueño tan épico, por ejemplo, vivir de la poesía, vivir de un sueño, de algo que capaz que para el común de la gente les parece algo tan difícil, tan complicado? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el paso a paso? Bueno, yo diría que para vivir de escribir, claro, primero tienes que definir qué es para ti vivir de escribir, porque eso es algo que yo pregunto mucho, porque, por ejemplo, para algunas personas vivir de escribir es vivir únicamente de los ingresos de sus libros. Eso a día de hoy es prácticamente imposible. O sea, conozco a autoras que venden miles, incluso millones de ejemplares que todavía no viven de escribir, porque hay que ser conscientes de que esos millones de ejemplares a lo mejor ya se están llevando un 10% y no es que venda 1 millón de ejemplares al año, sino a lo largo del tiempo. Entonces, vivir de escribir, si para ti es solo vivir de lo que publicas, yo diría que es prácticamente imposible a día de hoy. Para mí, claro, es que para mí vivir de escribir es mucho más amplio. O sea, cuando una te pregunta, ¿qué es escribir? ¿No? Para mí escribir no es coger la libreta y apuntar. Para mí vivir de escribir es estar hoy aquí hablando contigo, apuntándome a un taller, impartiendo yo, creando. O sea, la escritura abarca todo. Eso lo dicen muchísimas escritoras, lo dice Edith Wharton, lo dice Marguerite Duras. La escritura abarca toda tu vida. Entonces, en el momento en el que la escritura abarca toda tu vida, la escritura no puede ser solo escribir en una libreta. Tiene que abarcar también otros muchos ámbitos. Entonces, una vez que tú tienes claro ese objetivo, yo creo que tenemos que tener en cuenta y perderle el miedo a cosas que no nos gustan a las personas que nos dedicamos a escribir, ¿no? Que es hablar de números. O sea, cuando tú llevas a cabo, a veces a mí me llegan muchas chicas de quiero impartir un taller. Vale, ¿cuántas personas más o menos estimas que se apuntarían? Ah, no lo sé. Entonces luego pasa que a lo mejor se tiran un mes preparando un taller para que se apunte una persona y tenga que cancelarlo. Nadie te va a devolver ese mes. Entonces tiene que haber estrategia, tienes que hablar de números, tienes que hacer contactos buenos. Aquí tenemos que dejar de lado el individualismo. O sea, hacer networking al final es practicar la amabilidad. Tú no vas a hacer un contacto, el networking, aunque sean contactos profesionales, tiene que seguir las mismas pautas y normas que cuando tú buscas entablar amistad con una persona. Tienes que ser amable, tienes que mostrarle empatía, ternura, porque si no ese contacto no va a ser nutritivo, ¿no? Y que sea algo de ayuda mutua, de yo te doy y el día de mañana seguramente tú me ayudes también a mí. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, que es un poco también lo que tratamos de promover en las Asilvestradas. Por ejemplo, ahora para el día 19 de noviembre, que es el Día de la Mujer Emprendedora, vamos a hacer unas jornadas gratuitas, exactamente como el año pasado, donde vamos a hablar un poquito de todo esto. Pues que claro, el que quiere vivir de escribir solo se centra en lo que ya sabe, en su talento, que es la escritura. Y no es suficiente tener talento para vivir de escribir, es importante, pero hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas. Al final es un negocio. 100%, y justo venía muy al caso mi próxima pregunta, ¿no? Que era, ¿cómo es la manera correcta de hacer networking? Y creo que la contestaste, pero no sé si querés agregar algo más a lo que acabas de decir. Y además justo el año pasado la charla que vi en las Asilvestradas, justo en la jornada de emprendimiento, era sobre cómo hacer networking, porque, por ejemplo, tengo a compañeros que ya después de un montón de años están consiguiendo vivir de lo que escriben, de sus cursos, de sus actividades, y dicen, claro, ahora en este momento de mi vida en el que tengo mucha luz y que irradio éxito, se me está pegando muchísima gente que espera también contagiarse de esa luz, y eso no es malo. Lo que les molestaba era que a lo mejor eran personas, o sea, un acto tan sencillo como si tú quieres pedirle un favor a alguien que no conoces y que esa persona no sabe ni que existes, no le escribas desde Instagram y ni siquiera le has dado a lo mejor a seguir. Es una tontería, pero el hecho de te quiero pedir un favor y ni siquiera te sigo, o te quiero pedir un favor pero nunca he comprado ningún libro tuyo, o por ejemplo, no sé, procurar por llamar por el nombre a esa persona, que a veces, hola, querida influencer, querida blogger, querida escritora. O sea, personalizar al máximo los detalles, que la otra persona vea
que tú has hecho el ejercicio de saber un poquito de su vida, que has leído algo de lo que ha escrito, que te has presentado a lo mejor en un evento. Tenemos que perder el miedo a pedir cosas, que esto le decía a Anita de 30 libros. Anita consigue muchas cosas porque no tiene miedo a pedir cosas, pero la forma en la que las pide es una forma muy generosa. Yo te voy a pedir este favor y te ofrezco también este espacio, te voy a hacer una entrevista, te voy a dar voz, te voy a presentar a algún contacto que tú quieras. O sea, esa red que digo que no tiene por qué ser 50-50, porque las relaciones nunca son 50-50, pero que sean relaciones basadas en la generosidad, a pesar de que detrás de esa generosidad haya un interés, en este caso profesional. Yo no tengo ningún problema en que haya gente que se me acerque a mí con interés. Es que el interés no es malo. O sea, no todas las personas que te escriben te van a escribir porque quieren ser tus best friends. A lo mejor te quieren porque están buscando algo de ti que tú ya has conseguido y que esa persona no lo tiene. Pero hay que hacerlo desde el cariño y desde la empatía. Yo creo que con eso no le puedes sentar mal a nadie. Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? También como eso de pedir dando, ¿no? Y saber como que esas son las únicas relaciones que realmente sobreviven y que valen la pena, ¿verdad? Sí. Un poco como lo que estamos haciendo nosotras, este grupo que tú decías del día de mañana, qué bonito sería que estuvieran este movimiento de mujeres que crean, ¿no? Yo creo que entre nosotras siempre surgen muchas redes, muchas sinergias, siempre nos estamos mencionando en las redes sociales, que es una cosa que es gratis, no sé, mencionar, que la gente te conozca, que al menos sepa que existe tu nombre. O sea, hay muchas. El tema del networking, este es de lo más básico, desde comentarle a una persona en un post en Instagram o darle a seguir, hasta, oye, vamos a quedar a tomar un café, que te quiero hacer una propuesta. O sea, tratar de humanizar, aunque lo hagamos de forma digital, tratar de humanizar mucho las relaciones. O sea, tenemos que pensar que las relaciones profesionales se tienen que tejer, como digo y lo voy a repetir, como si estuviéramos conociendo a alguien con motivos de amistad. O sea, si tú a tu amiga no la putearías, si tú a tu amiga no le estarías todo el día pidiendo cosas y nunca le das nada en la relación, no hagas eso con una persona que no te conoce y que encima esperas que te ayude en algún punto de tu carrera profesional. Ujú. Bueno, y hablabas de las redes sociales y te vi hablando en stories y sobre todo contabas un poco también de qué es el tema de tu ensayo y me parece súper importante el tema del complejo de la impostora, que Sí. casualidad o no, nuestra protagonista de Nina y los zapatos del tiempo, que es el auspiciante del Club de Creadoras. Bueno, es una característica de Julia, ¿no? Que también tiene ese complejo de la impostora y que es un complejo que tenemos muchas mujeres, sí o no. También decir que pueden leer el primer capítulo de Nina y los zapatos del tiempo en ericasiris.com/primer capítulo y también se puede comprar en Amazon. Está toda la información en la descripción. Pero a esta viene la siguiente pregunta. ¿Qué nos pasa a las mujeres con el complejo de la impostora? Con el tenerlo y con el no tenerlo también. Sí, es que fíjate, es complicado tanto tenerlo como tú dices, como no tenerlo. Y además, claro, al final estoy escribiendo ahora un ensayo que, como he mencionado al principio, habla sobre este tema, entonces me sale ya el síndrome de la impostora por las orejas, porque estoy todo el día hablando con gente, preguntando, leyendo. Y claro, o sea, primero, el síndrome de la impostora es un síndrome que afecta mayoritariamente a mujeres. Yo creo que también por esa herencia, herida histórica. Voy a hablar al menos desde el punto de vista de la escritura, que es el ensayo que yo estoy escribiendo, ¿no? Históricamente a las mujeres no se nos ha permitido publicar, si lo hemos hecho ha tenido que ser con seudónimo masculino o ponerlo de forma anónima, o cuando lo hemos publicado se nos ha silenciado, se nos ha infravalorado, es que escriben cositas cursis, escriben cositas románticas, estas poetisas. O sea, se nos ha tildado de tantas cosas y se nos ha cuestionado y se nos sigue cuestionando tantísimo en el mundo de la escritura, que ahora que por fin podemos hacerlo, no nos creemos merecedoras de ese legado por el que llevamos tantos años luchando, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando por fin alguna de las compañeras, lo decía esta mañana en Stories, consigue salir del fango y dice, oye, pues es que yo no tengo síndrome de la impostora, me lo decía el lunes una compañera escritora en un evento al que fui, me decía así Vaginis, dice, es que yo no tengo síndrome de la impostora, y yo, ¿y qué pasa? Dice, no, es que me da siempre miedo reconocerlo en voz alta delante de otras compañeras porque o me tachan de egocéntrica o escribe bien pero esta que se cree porque hay gente que lo hace muchísimo mejor o su escritura no es tan buena. O sea, nos seguimos todavía poniendo la piedra. Ya no tenemos suficiente con haberlo superado, sino que encima nos seguimos poniendo la zancadilla. Entonces, digo, jolín, ya no solo es que nos genere un problema el síndrome de la impostora, sino que encima, cuando conseguimos superarlo y no lo tenemos, nos cuesta reconocerlo en voz alta. Yo, por ejemplo, no lo tengo y no voy a pedir perdón por ello, porque escribo bien. Hay, lógicamente, sí,
hay gente que escribe 1000 veces mejor que yo, pero ¿y qué? ¿Qué pasa? Que además se nos exige, o sea, además de ser buenas, se nos exige que seamos extraordinarias. O sea, si no eres extraordinaria, no eres merecedora de ocupar el lugar que estás ocupando. O sea, simplemente quiero dejar ahí que lancemos la pregunta porque muchas veces, y yo me incluyo cada vez menos, pero a veces hacemos comentarios cuando una compañera está teniendo éxito, tal, pero es que los libros que escribe no están tan bien. Yo reconozco, y me escuece muchísimo reconocer esto en voz alta, que alguna vez he hecho esos comentarios también. Pero reconocerlo es el primer paso. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio de autocrítica, que todas somos muy feministas, pero claro, somos feministas imperfectas y no pasa nada. O sea, el feminismo también tiene incongruencias porque somos seres humanos. Eso lo decía el otro día Cayetana Cabezas en un artículo. O sea, eres feminista y se te exige ser feminista perfecta. No. Lo que se nos exige es sabernos reconocedoras de esas incongruencias y decir, oye, yo también cometo errores a pesar de ser feminista. No nos pongamos la zancadilla entre nosotras. Tratémonos con más cariño, con más empatía, que lo repito, si a todo el mundo de a tu alrededor le va bien, es más probable que a ti también te vaya bien. Si a todos nos va mal, tú te vas a quedar también metida en el fango o te va a costar muchísimo más salir. Entonces, el tema del síndrome de la impostora, bueno, es que esto daría para un podcast porque, como ya te digo, como llevo varios meses investigando y conversando, es como que tengo la cabeza como llena ahora mismo de una bruma y con 1000 ideas, pero justo este tema salió el lunes. He colocado esta mañana en Stories pues algunas pinceladas de qué es lo que opino yo al respecto y me están saliendo mogollón de todo. O sea, todo el rato estoy recibiendo comentarios. Desde esta mañana, de hecho, seguramente subo un pequeño artículo que ya he visto por ahí que me estaba diciendo que me daban el ok para publicarlo porque es un tema de plena actualidad. No sé cómo vamos de tiempo, Eri, porque yo hablo muchísimo. Perfecto, me encanta. Te estamos escuchando. Y bueno, vamos a dejar, o sea, este tema vamos a dejarlo un poco así porque también quiero que la gente luego cuando salga el libro que vea pues todo un poquito de forma más desgranada. Yo no lo tengo ahora, lo digo, o sea, no lo tengo ahora. Yo tuve síndrome de la impostora muchísimo, durante muchísimos años, pero ahora que no lo tengo, pues creo que hacer el ejercicio de reconocerlo en voz alta, igual que han hecho ellos históricamente, y nadie les ha dicho nada, y ahora resulta que cuando una reconoce que no lo tiene es una egocéntrica. Pues no. Porque el síndrome de la impostora no es creerse la mejor persona del mundo, es simplemente saber que eres merecedora de las cosas buenas que te pasan y que lo que haces está bien. ¿Que puede estar mejor? Sí, pero lo que haces está bien. Maravilloso. Reconocer lo que uno hace está bien y que uno hace lo mejor que puede. Entonces, sabiendo, ¿no?, todo este complejo o no complejo que tenemos las mujeres y cuando no tenemos ese complejo también ser juzgadas, ¿cómo hace una, ¿no?, en cualquier sector? Porque, bueno, ahora estamos hablando entre escritoras, pero ¿cómo hace una para diferenciarse, ¿no?, entre tanto ruido? Yo creo que, a ver, al final es un proceso de introspección, porque yo le he dado también muchas vueltas al tema de la voz propia, ¿no? Dices, de lo que yo estoy hablando ya han hablado otras personas, hay una voz que te dice, seguramente esas personas han estado investigando durante años y han hablado de esto muchísimo mejor que tú, pero es lo que decimos, que no tienes que ser extraordinaria para merecerte hablar de algo. Tienes que hacerlo con honestidad, eso sí, y con mucho respeto. O sea, de hecho, yo al principio del ensayo lo digo, esta es mi visión de este síndrome, pero podría abarcar un ensayo de 1000 páginas. Yo he decidido condensarlo en un ensayo breve y lo dejo muy claro al principio. Digo, lo que yo digo no pretendo sentar cátedra, porque cada persona tendrá su propia visión y su propia documentación más o menos extensa que la mía, pero no tenemos por qué buscar siempre la perfección porque entonces nunca haríamos nada. Y eso es lo bonito. Entonces, como digo, el tema de la voz propia yo creo que es un camino de introspección de años, de conocerse a una misma. También nos reconocemos en las voces de otras muchas compañeras, ¿no? Y ibas diciendo, esto me encaja conmigo, esto no, porque al final el ser humano aprende por imitación, no por plagio, pero sí aprendemos por imitación. Y esto tenemos que ser conscientes de que nos empapamos al final de todo lo que nos rodea, y esto incluye las voces de otras personas. Y para mí, yo sé que esto a lo mejor es un consejo muy manido de clase de marketing de escuela de negocios, pero la voz propia es ser una misma. Y todas sabemos cuándo estamos siendo nosotras mismas, lo sabemos. O sea, cuando tú te sientes, a lo mejor no te sientes a gusto, hay algo que te escuece por dentro, que te reconcome, dices, es que no estoy siendo yo misma, me siento incómoda, ¿no? Pasa como cuando estás con una amiga y te sientes muy a gusto y vuelves a casa y dices, ¡jo, qué bien! Es que yo con esta chica puedo ser yo misma. Pues con la voz propia pasa lo mismo. Todas sabemos perfectamente si lo que estamos contando, narrando, forma parte de nuestra voz propia o forma parte de la voz de otra persona. Porque nos sentimos cómodas por dentro, nos sentimos orgullosas. Entonces, está muy ligado. Trabajar y encontrar la voz propia está muy ligado al síndrome de la impostora, porque cuando tú extrapolas tu voz propia,
el sentimiento que te queda por dentro es de orgullo. Entonces es mucho más fácil tener una buena autoestima cuando tú sabes quién eres, porque cuando sabes quién eres, sabes qué es lo que mereces, ¿no? Por eso digo que es un camino de años. Yo he estado, bueno, ya lo sabéis que yo sufrí bullying, he tenido además una relación de pareja de abuso, o sea, mi adolescencia no ha sido muy fácil, por así decirlo, y ha sido un camino de años, pero si yo no hubiera pasado por todas esas circunstancias, no sería la mujer que soy hoy en día. Y además no tengo ningún tipo de rencor ni a día de hoy de trauma ni nada, lo tengo todo muy superado. Y creo que eso ha sido fundamental precisamente a la hora de vencer el síndrome de la impostora. Entonces, no lo tengo. A día de hoy no lo tengo, pero lo he tenido. Entonces, ahora que no lo tengo, pues creo que puedo decir en voz alta que no lo tengo y no tener que pedir perdón por ello. Qué importante lo que estás diciendo y qué importante es conocerse, ¿no? Descubrir la identidad de cada uno. Cuando, ¿sabes qué pasa? El otro día pensaba, además estaba justo escribiendo sobre ello y digo, cuando hablas del síndrome de la impostora, tienes que saber quién eres. Porque cuando no sabes quién eres, es muy fácil que se te cuele una identidad ajena. Es decir, cuando tú no sabes quién eres, si viene una persona y te dice esto que haces no es válido, no vales lo suficiente, eres una fracasada, ¿no? Como le pasaba a la protagonista de tu libro, cuando la sociedad o incluso tú misma, producto de esa sociedad, de ese calado social, nos empiezan a etiquetar con un montón de cosas que no nos representan, pero no sabemos quiénes somos, tenemos como una ventanita abierta en la que se nos va colando toda esa mierda. Y llega un momento en el que nos creemos que somos una persona que realmente no nos corresponde. Se nos está colando una identidad ajena que no es nuestra. Entonces, para mí es súper importante hacer ese ejercicio, como digo, que es de años y que no termina nunca, porque las personas estamos, gracias a Dios, en constante evolución, que es simplemente hacernos la pregunta de quiénes somos, qué es lo que quiero, dónde quiero estar. Y esa voz puede cambiar y estamos en nuestro derecho. O sea, si hoy quiero ser esta persona, pero dentro de 5 años ya esa personalidad no va conmigo, también estamos en nuestro derecho de querer ser quienes somos en cada momento, porque en cada momento de nuestra vida tenemos unas herramientas y unas circunstancias distintas. Entonces es completamente normal que nuestra identidad se vaya forjando y evolucionando a lo largo del tiempo. Totalmente, y eso está muy relacionado también con lo de vivir de nuestros sueños, ¿no? Como que una vez Totalmente. que uno define quién es mucho más fácil también tener esa visión y poder ir llevándola a cabo. Totalmente, o sea, es que al final está todo, es como un engranaje, ¿no? Cuando tú vas cogiendo cada una de las piececitas, vas formando tu propio puzzle y, por ejemplo, en la charla que vamos a dar, bueno, una de las charlas que es con la que vamos a abrir el día de la jornada de emprendimiento, que es el día 19 de noviembre, repito, a las 5 de la tarde justo vamos a abrir con una charla hablando de la gestión emocional. Por ejemplo, en las asilvestradas yo de vez en cuando hago videollamadas con chicas que todavía no se han lanzado a querer vivir de sus sueños, que me quieren contar un poco cuál es su situación, qué les aconsejo. Y, por ejemplo, hay algunas compañeras que con completa honestidad les digo, ahora mismo no es momento para que te des de alta como autónoma, por ejemplo, porque para tú poder vivir de tus sueños es fundamental tener un mínimo de estabilidad emocional. ¿Eso quiere decir que un día te vas a sentir hecha mierda, que un día...? Sí, efectivamente. Yo hay muchos días, llevo 6 semanas, por ejemplo, con el cortisol por las nubes y lo sé porque me he hecho una analítica y me ha salido. Pero tienes que tener un mínimo de estabilidad emocional, porque si tú no la tienes, al final hay una cosa que estaba hablando justo esta mañana con otra compañera que decía, yo sé que tengo mucho talento y que no consigo más cosas porque lo que me falta es constancia. Claro, para tú tener constancia y todos los días levantarte y hacer, a lo mejor no todos los días haces el 100%, un día haces el 10 y otro día haces el 90%, pero tienes que ser constante, todos los días trabajar por tus sueños. Para tú ser constante, aquí, mentalmente, tienes que tener un mínimo de estabilidad emocional. O sea, como las cosas no salen, y esto es así, es no haciendo nada. No haciendo nada es como no sale nada. Entonces, por eso el tema del síndrome de la impostora, la autoestima, saber quién eres, la identidad, está claro, está todo muy relacionado. Para mí el tema de la gestión emocional y sobre todo dentro del mundo del arte es algo fundamental porque sin ella no te puedes lanzar a cumplir ese primer paso, ese primer peldaño para apostar por tu proyecto. Totalmente, y hablando de gestión emocional, que me parece tan importante, y también me gusta hablar del tema de romantizar un poco la vida, ¿no? Como que a veces estamos en un ambiente tan hostil, ¿no? Cuando salimos allá afuera a enfrentarnos al mundo, ¿no? Con el complejo de la impostora, con el qué dirán. ¿Cómo se hace para romantizar la vida cada día, ¿no? Y que sea un poco más llevadero todo. Pues a ver, sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando hablo de ritualizar, romantizar, que para mí es algo importante en mi día a día, también es importante no hacerlo de vez en cuando, o sea, que no todos los días estén milimetrados y súper agendados,
Pero es verdad que, como decimos, para conseguir algo, sea lo que sea sacar adelante un proyecto, sea que tú estés bien emocionalmente, que estés en forma, todos los días tienes que cumplir ciertas cosas. Esto es así, la constancia es el único camino para conseguir tus sueños. Es verdad que de vez en cuando recibo mensajes de, otra romantizando la vida, eso no sirve para nada, eso es una tontería. Y digo, bueno, pues no sé si es una tontería o no, pero a mí me sirve. El mundo ya es muy hostil. Entonces, yo soy de las que pienso que si yo puedo procurarme cosas que me agraden a mí, a otra persona a lo mejor no le agrada esas cosas, pero si yo puedo procurarme cosas que me agraden en mi día a día y romantizar mi jornada de alguna manera, voy a hacerlo, porque puedo hacerlo. Entonces, no sé, por ejemplo, Carmen H., cuando hablamos de romantizar, que es una gran romántica en general de la creatividad y de todo lo que pasa en su día, una cosa tan sencilla como para mí, por ejemplo, es importante levantarme muy pronto por las mañanas. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana, fines de semana incluidos, salvo que un día esté reventada, que entonces me permito dormir, pero generalmente yo necesito levantarme pronto. A otra persona a lo mejor no. Yo, para estar feliz y de buen humor, necesito levantarme pronto, desayunar en silencio, tomarme un café, estirar el cuerpo. O sea, tengo una lista de cosas que yo sé que a mí personalmente me hacen bien. Claro, el otro día estaba leyendo también un libro que se llama Colapso Feminista, donde hablaba un poco de las creadoras de contenido, y hay un perfil que me sentí completamente identificado, porque es justo este tipo de mujer que se levanta pronto, que hace ejercicio, y que parece como que hace un montón de cosas de autocuidado y tal, y que llega más o menos a todo, ¿no? Entonces, yo soy muy consciente de que yo puedo romantizar mi vida porque tengo una situación privilegiada también. O sea, esa rutina que yo me puedo permitir de levantarme a las 6 de la mañana, tomarme un café en silencio, contemplar la luz de la mañana y tal, que son cosas que yo me procuro porque me hacen bien, y si puedo procurármelas, ¿por qué no hacerlo? Soy muy consciente de que hay otras muchas personas que sus circunstancias son muchísimo más complejas y que no pueden llevarlo a cabo. Entonces, también tenemos que ser muy cuidadosos con los mensajes que transmitimos en redes y dejar muy claro que esto es lo que a mí me sirve, lo que yo hago, pero no forzar a que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? De si no lo has conseguido es porque no te estás esforzando lo suficiente, ¿no? Ese tipo de mensajes de todos tenemos las mismas 24 horas y tal, porque sí, todos tenemos 24 horas, pero nuestros contextos son distintos. Y mi contexto no lo puedo equiparar al de una mujer cabeza de familia, trabajadora, con 5 hijos, porque lógicamente seguramente no pueda levantarse a las 6 de la mañana para hacer yoga. Entonces, a mí me parece muy importante que todos los días, independientemente de nuestras circunstancias, nos hagamos la pregunta de ¿cómo va a ser mi día mañana? Todas lo sabemos, lo tenemos en la agenda, reunión con tal, trabajo tal. ¿Hay alguna forma de que mi día sea más bello? Para mí siempre la hay, siempre. Pueden ser pequeñas cosas. Por ejemplo, a mí me hace súper feliz, hay un perfume que es de lilas y mimosas, que además cuesta 3 euros, o sea, súper barato, que a mí me hace muy feliz echármelo. Entonces, cuando sé que voy a tener un día complicado, me echo esas gotitas de perfume porque olfativamente ya me hace sentir mejor. O sea, son pequeñas cositas. ¿Qué te hace feliz a ti? Seamos creativas no solo escribiendo, seamos creativas en nuestras finanzas, seamos creativas en cómo va a ser mi día de mañana, cómo puedo hacer que mi día de mañana sea más bello, porque siempre hay cosas, echémosle creatividad. Este fue uno de los ejercicios que hicimos en escritura terapéutica y salieron cosas súper interesantes. O sea, siempre se puede romantizar nuestro día a día, teniendo en cuenta que los contextos de cada persona son distintos, porque no todo el mundo tiene una situación más o menos privilegiada, esto es así, pero siempre se puede romantizar algo de nuestro día a día. Importante esa pregunta, ¿no? De ¿qué puedo hacer hoy, aunque sea algo súper simple, para ser feliz? Me parece que todo el mundo debería anotar esa pregunta, así que tomen Es que nota. además, a mí a veces me pasa que hablo con compañeras que son escritoras y digo, jo, son tías súper creativas, pero en el papel. Cuando ya levantan la vista del papel y de la libreta, se les olvida la creatividad. Y dices, es que la creatividad está en todo. La creatividad está en nuestras finanzas. O sea, ponía el ejemplo. Quiero alquilar un espacio para hacer un evento, pero no tengo dinero. Bueno, pues seamos creativas. ¿Cómo puedes tú alquilar ese espacio que no tienes dinero para rentabilizarlo? Pues asóciate con una compañera y que mientras una está dando un taller, tú estés vendiendo lo que sea, compartís gastos. O sea, siempre que no nos digamos, no puedo hacerlo. Vamos a ser creativas en todo. En todo. Cuando tengas que enfrentarte a un problema y la respuesta sea, no puedo hacerlo, no me lo puedo permitir. Bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Cómo se puede ser más creativa? Yo quiero esto, pero con mis circunstancias actuales no puedo, pero puedo ir por otro camino y llegar a ese objetivo de otra manera. Seamos creativas fuera del papel.
que si somos escritoras, tenemos que ser escritoras también, como digo, con nuestras finanzas, con el marketing, con, no sé, mañana tengo una reunión con mi jefe que es un petardo y no me apetece nada, pero bueno, ¿cómo puedes hacer que esa reunión sea un poco más agradable? Es que siempre hay cosas. Busquemos la creatividad también fuera del papel, que es súper importante y siempre se pueden encontrar cosas. Súper importante. Y ahora que estamos terminando, me encantaría que me recomendaras una próxima invitada para el próximo episodio del Club de Creadoras. ¿A quién recomendarías? Pues mira, te voy a recomendar a una persona, además, es que no lo tengo ni que pensar, Victoria Gabaldón. Muy Te la voy a bien. recomendar porque creo, o sea, es una mujer que admiro mogollón, que la tengo siempre en el corazoncito, que además voy a contar una cosa que nos ha pasado esta mañana, que es que estaba yo tomando un café, estaba leyendo su revista, el número que acaba de salir, que además habla de una habitación propia, y le he dicho, digo, me da miedo, digo, tocar tu revista, digo, porque es un tesoro, digo, no quiero ni dejarle ni la huella del café ni nada. Y entonces me ha llamado, pero yo no lo he visto, y me ha dicho, no sé por qué, Andrea, pero intuyo que estás cerca de mí. Y me ha pasado la ubicación y he visto que estábamos al lado. O sea, hasta ese nivel de conexión tenemos, ¿vale? Qué fuerte. Entonces, yo soy una persona que la llevo en el corazón, la admiro muchísimo, para mí ha sido una de mis personas de descubrimiento de este año y creo que lo que está haciendo, o sea, todo el mundo debería consumir su trabajo, de verdad. Aunque en principio parece que es una revista enfocada solo para madres, pero es que todas somos hijas. O sea, es un tema, la maternidad nos atraviesa absolutamente a todo el mundo y además es una revista cultural que aborda muchísimos temas que a nosotras como creadoras nos interesa. Entonces, a mí me encantaría, sinceramente, que estuviera aquí de invitada. Genial. Bueno, Victoria de Mamá Magazine, ¿verdad? Sí. Bueno, Bueno, Victoria, invitadísima. Victoria, si nos estás escuchando, por favor, te voy a escribir, así que para que puedas venir al próximo episodio del Club de Creadoras, o si no es el próximo, alguno de esta temporada, me encantaría. Y ahora sí, para terminar, voy a hacer un experimento, porque Uy, uy, uy. me encantaría regalarte un mensaje de tarot de novela. Ay, Sí, 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 a ver sí. qué sale. A ver, a ver. Ay, además, hoy estoy teniendo un día con una energía, no sé tú, el día de hoy cómo están los astros, porque yo no tengo ni idea de todo esto, pero hoy estoy teniendo una energía o sea, un día con una energía como bonita. A nivel de creatividad me siento hoy muy creativa. O sea que a ver qué mensaje me sale. Por eso. Ahí está. Tienes que Vale. elegir un número del 1 al 9. Vale, pues voy a elegir el 7. El 7. Uy, la Julia, la protagonista. ¿Quieres leer lo que te sale? No bajes los brazos. Quizás hoy mires a tu alrededor y pienses que todo está mal y que todo es un fracaso, así como le pasa a Julia, pero no desesperes, siempre hay una aventura a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, mantén la cabeza bien en alta y disfruta de las cosas bonitas que ya tienes. Haz como Julia, la tolerancia al fracaso es el mayor camino al éxito y al florecimiento. Bueno, tengo que decir que esta carta, si me hubiera salido el viernes de la semana pasada, hubiera calcado mi día. O sea, yo estoy ya en la segunda parte de la carta, hoy. Estoy en la parte porque es que he tenido 6 semanas que por motivos personales y profesionales he estado al borde del colapso, o sea, al borde del colapso absoluto. De hecho, en la analítica me salió que el colesterol, que el cortisol lo tengo súper disparado. Y hoy es el primer día después de 6 semanas que estoy empezando a levantar la cabeza, como me dice la carta, y a disfrutar de las cosas de alrededor, porque estas 6 últimas semanas disfrutar muy poco. Qué fuerte, pero qué fuerte, ¿eh? Que haya salido, ¿no? Justo eso cuando estábamos hablando del complejo de la impostora también. Sí, 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 sí. Es que el estrés es muy peligroso. O sea, el estrés, claro, también sabes lo que pasa, que las personas que estamos acostumbradas a llevar mucho volumen de trabajo, llega un momento en el que te acostumbras al estrés y cuando lo tienes no eres consciente ni siquiera de que estás estresada. O sea, a mí el otro día me vinieron mis padres de Andrea, te veo muy estresada. No, estoy bien. Me decían mis padres, pues te veo muy mala cara. O sea, yo ya era como que ya tengo tan normalizado el estrés que no soy consciente ni siquiera de cuando lo tengo. Pero sí, el cuerpo da señales, el cuerpo da muchísimas señales. Entonces, eso de romantizar la vida, yo esta semana estoy romantizando mucho mi semana, la verdad, Eri. O sea, Bueno, eso es muy importante y qué bueno que también el mensaje haya resonado contigo. Estoy súper agradecida de que estés acá, me parece súper valioso todo lo que dijiste. Quiero que invites a todos a que participen de la Botica de las Letras, de las Silvestradas, que cuentes un poco dónde te pueden encontrar las creadoras que se quieran acercar un poco más a tu mundo.
Pues bueno, yo en las redes sociales aparezco como Prepius, en las asilvestradas, si tenéis cualquier proyecto, cualquier presentación, nos podéis mandar de verdad todo lo que os apetezca, porque es una plataforma que he creado única y exclusivamente para daros publicidad. De hecho, mis cosas ahí prácticamente, o sea, no salen nunca. Y luego, por supuesto, la Botica de las Letras, que es el espacio físico que tengo junto a mis dos compañeras, que este mes vamos a hacer un mogollón de actividades porque es el mes de las escritoras. Y de hecho, el día 15, Eri va a estar en el espacio con sus libros, otras muchas compañeras. Vamos a hacer a las 7 también una presentación colectiva de la antología que hemos escrito, que Eri, te tengo que hablar, porque ya tenemos la del próximo año, ¿dónde va a ser? Es un poco locura lo que se me ha ocurrido, luego te cuento. Y nada, que invitadísimas e invitadísimos para que me escribáis, me contéis y que lo que esté en mi mano, ayudaros, que yo encantada, de verdad. Bueno, André, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a todas las creadoras por estar también del otro lado y las invito a todas a seguir viendo el Club de Creadoras la semana que viene, así que nos vemos. Ay, muchísimas gracias, preciosa. Un besito para todas. Chao, adiós. ¿Qué te pareció, creadora? Espero que te haya encantado y si es así, puedes suscribirte, dejar un like o un comentario contándonos qué te pareció. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!